¿cómo está tu liderazgo en tu vida? ¿Cómo está el liderazgo en tu vida? ¿Vas escapando? ¿Sabes con quién estás peleando la batalla? ¿Sabes que tienes que enseñar a los tuyos a qué están sometidos y a qué deben, con quién deben luchar? ¿Deben vencer? Ya que nosotros no lideramos a otros, sino que lideramos en nuestra propia vida por todo lo que el Señor nos ha dado. A nuestra responsabilidad está todo lo que el Señor nos ha dado. Pero en esta mañana, que te estoy hablando de precisamente del misterio de la iniquidad, ahora vamos a hablar precisamente del misterio, pero en este caso del misterio que hay en la iglesia. Podríamos llamarlo el misterio de la iglesia o de la novia. ¿Quién es nuestro esposo, amado hermano? ¿Quién es nuestro amado? ¿Verdad que es Jesucristo? Amén. Es Jesucristo. Y voy a hablar del misterio. Hermanos, al morir Jesús nos hizo libres. Nos ha libertado del pecado, de la esclavitud del pecado. Y es necesario entrar con estas razones para poder entender lo demás. Nos hizo libres y nos hizo sus ovejas. Somos sus ovejas, ovejas indefensas que necesitan cuidado. Dios nos cuida. Pero, amado hermano, quiero decirle que los secretos se guardan. Hay secretos todavía. Hay algo que tiene que ser revelado. Y hay cosas que ya fueron reveladas. Pero los secretos se guardan para la hora precisa. La hora precisa. El misterio del reino, por ejemplo. El misterio del reino, el misterio de la salvación y de la iglesia fue revelado ya. Y otros misterios. Pero queda por esperar el misterio del arrebatamiento, el misterio de la gran ramera y de la iniquidad. Todavía estos no están totalmente claros, como el milenio y quizá otros. Pero vamos a enfocar más este tema en el misterio. ¿Qué es misterio? No se deje engañar por la falsa enseñanza, porque hay falsa enseñanza. Entonces de esto va a tratarse un poco el tema, como de lo demás, de las cosas que están ocultas. Pero usted tiene que adquirir este conocimiento para saber defenderse. No todos se interesan. No todos se interesan. Yo veo a la iglesia anclada nada más a las victorias, pero a veces no sabe de qué tiene victoria. Porque muchas veces no escuchamos el testimonio de las personas. Hay cosas tan pequeñas que se dejan olvidadas. Como que hoy tenías una situación difícil, que por alguna razón no amaneció nada en la bolsa, pero luego sucedió algo. Algo llegó con alguien. Alguien llegó con algo, quiero decir. Y son cosas que pasan, que tenemos que dar testimonio, porque Dios mueve las cosas. Pero muchas veces nos estamos olvidando de esas pequeñas cosas, porque nos da vergüenza. Porque ¿qué van a decir? Estamos mal. Hermanos, en Cristo somos bendecidos, somos victoriosos, somos campeones en Cristo, porque Él es el que va peleando y pelea por nosotros en todo el tiempo. Amén. Ahora bien, la Biblia habla de ovejas perdidas, las ovejas perdidas. Y todos sabemos que las ovejas perdidas son la casa de Israel. Quiere decir que Israel debió ser el epicentro para el mensaje de la salvación. Debió ser eso, porque el Señor fue a las ovejas perdidas. Y debió ser ese epicentro para el mensaje de salvación. Pues, amados hermanos, nosotros estábamos dentro de la promesa, según lo que se le dio a Abraham. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Y quiero llevarlos a la escritura, a Mateo capítulo 15, para ir entendiendo este misterio, porque de seguro algo usted tomará. Y escudriñe, medite, porque no es lo mismo que otros están hablando.
solo de victorias, pero no de qué han ganado la batalla. Hoy estamos vivos y vamos peleando la batalla, vamos en el camino. Amén. Es decir, vamos liderando por nuestra vida. Enseña a sus hijos a liderar en sus vidas, porque muchas veces solo se enseña a que lideren en otras vidas y olvidan su propia vida. Porque todos estamos en la gran batalla para llegar. Dice la Biblia, Mateo 15 Amén. y versículo número 24. Y respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí dejémoslo. Es probable, siempre te invito a que tengas un lápiz por si no te doy la escritura. Y si tú eres experto, si tú te interesas, de seguro apuntarás y escudriñarás la escritura. Amén. La casa de Israel debió ser el epicentro del mensaje de salvación. Y de ahí se tuvo que ver predicado, pero sin embargo, si se dan cuenta, ellos pensaban que solo para ellos era la promesa. Pensaban que los gentiles, ellos no podían ser salvos. Y por eso, hermanos, siempre acordémonos de la ley. Acordemos de esas leyes ceremoniales. Acordémonos nosotros de aquella circuncisión, que ahora ya no es esa circuncisión, sino la circuncisión del corazón, o el cambio de corazón que hizo el Señor en nosotros. Lo que estamos descubriendo es la nueva criatura, porque es la nueva criatura la que no se percibe, y en algunos es engañoso y en otros es real. Pero acuérdese también de aquella palabra que nos dejó el Señor y dice que por sus frutos lo conoceréis. Entonces el fruto tiene que estarse viendo, y no podemos dejar de repetir estas cosas para que nos interesemos a fructificar en el Espíritu. Hermanos, Dios también tomó en cuenta a los gentiles, es decir, nos tomó en cuenta nosotros para la salvación. Como dije, hemos alcanzado la promesa que se le dio a Abraham. Estaba profetizado y ahora pues somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Pero, amados hermanos, nuestro cambio debe verse cada día más y más. Cada día tenemos que seguir más adentro del camino al cielo. Dios nos tomó en cuenta para la salvación, y eso es parte de descubrir el misterio. Descubramos el misterio, porque aún se nos dice que somos salvos, pero no sabemos cómo fuimos salvos y de qué fuimos salvos. Algunos piensan que fueron salvos de algunas cosas que ni conocen. Pero, amados hermanos, estábamos sentenciados a muerte, y de eso es que fuimos salvados, de esa condenación a muerte eterna. Cristo Jesús se fijó en nosotros. Allá en San Juan capítulo 11, versículo 49, está hablando algo de Caifás, algo que dijo Caifás, y que solo pudo ser de parte de Dios esa declaración. Probable, Caifás ni se daba cuenta de lo que estaba diciendo, pero ese versículo dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. No solo por Israel, sino por el mundo entero. Mire, Caifás, el sumo sacerdote, no sabía ni lo que decía entonces. Dios precisamente dándonos el mensaje. Nosotros como pueblo gentil, los gentiles son los que no son del redil de Israel. Pero, ¿por qué vino el Mesías? Dice que vino a las ovejas perdidas, pero hemos alcanzado nosotros. Los gentiles son las ovejas que no son del redil de Israel. ¿Por quién vino el Mesías? Por todos murió Cristo, como dice 2 Corintios 5, versículo 15. Y por todos murió Cristo, para los que viven. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Créeme, debes de descubrir qué es vivir para Cristo y lo que no es vivir para sí o vivir para nosotros mismos.
Eso quiere decir que muchos viven en las propias opiniones. Hermanos, acordémonos de esta palabra. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Y bienaventurado el que confía en Dios, ¿verdad? Entonces todas esas cosas debemos de tomarlas en cuenta para llevarlas cuidadosamente, mis amados hermanos. Vamos a abrir San Juan capítulo 10. Use la escritura. Vamos a San Juan capítulo 10. Recuerde usted que 2 Corintios 5, verso 15 dice: y por todos murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No pierda los siguientes mensajes del día domingo, porque diferente hablamos el día jueves en la conferencia, pero el día domingo llevo esta serie de mensajes hablando del misterio de la iniquidad y hablando precisamente de la ley de nuestro Dios y lo que es la ley del Espíritu, y hablando también de ese nuevo corazón que el Señor ha puesto en nosotros y de ese espíritu nuevo que Dios ha puesto en nosotros, porque ya no somos las criaturas de antes, ahora somos las criaturas de Dios o hijos de Dios en adopción. Vamos ahí a Juan 10 entonces y leemos el verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, diría usted, ¿qué objetivo me trae a mí estar aprendiendo estas cosas? Pues el conocimiento te da a ti el poder responder a las inquietudes de aquellos que no lo saben. Es necesario que tengas conocimiento y te intereses y hagas las cosas porque dice Dios, no porque dicen los hombres. Vamos un poco más adentro, ya como una sola iglesia comprada, mis hermanos. Detalle misterioso. Vamos más adentro de esto y vamos a Romanos capítulo 7. Dice acá en San Juan 10, verso 16: tengo otras ovejas que no son de este redil, que aquellas también debo traer. Hermanos, se refiere a nosotros. El Señor vino por nosotros. Ellas oirán mi voz y habrá un rebaño. Hemos escuchado la voz de Dios, o sea, escuchamos el mensaje de Dios, no el mensaje que dan los hombres por su misma opinión. Porque somos ovejas del Señor, oímos la voz del Señor. Y somos el rebaño de un pastor, de un solo pastor. Así como el Padre me conoce, dice el Señor, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, por todos murió Cristo. Y Él dijo, voy a las ovejas perdidas de Israel. Ustedes saben, Él fue rechazado. Y entonces llegó a nosotros. Romanos 7, verso 1. Amén. Aquí está el detalle misterioso. Usted tiene que descubrir por qué es en sí la nueva criatura y si está caminando como la nueva criatura. Dice el verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aunque así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Siempre analiza bien el pasaje. Esta es una forma análoga. Dios da carta de divorcio. Óigame bien, el Mesías muere y queda libre y sale ser la novia de Cristo. ¿Por qué sale ser la novia de Cristo? Porque muere por ella. Entonces la liberta con su muerte. Israel, vamos entendiendo esto, Israel o el norte recibió la carta de divorcio. ¿Y por qué la recibió? Debido a la prostitución. Y estamos hablando en forma análoga. Y es la forma de decir de lo que pasa en esta tierra. De los que se prostituyen.
Y prostituirse en este sentido espiritual es adorar a dioses falsos, es ir a unas religiones falsas, es estar en una secta, por decirlo en esta forma. Y entonces acá está dando la forma análoga y cómo se recibe la carta de divorcio, porque entonces estos se fueron a adorar a otros dioses, se prostituyeron y entonces recibió carta de divorcio. Pero algunos quieren justificar los divorcios acá con esto. Pero no es para eso, mis amados hermanos. Aquí hay un detalle misterioso, el cual nosotros debemos de descubrirlo, porque de eso se trata, de ser el misterio, que hay que descubrirlo, hay que buscar la aclaración del misterio, pero no se interesan por estar escuchando siempre aquellas palabras infladas, digo palabras infladas que solo se refieren a las cosas de materia o hablar de prosperidades. Mientras tanto, el camino se oscurece cuando se habla de prosperidad. Se busca otro camino, pero si seguimos el camino correcto, si buscamos los mandamientos de Dios para cumplirlos, para llevarlos por obra, yo creo que entonces hemos descubierto cuál es el camino que lleva a la salvación. Amén. Ahora, dice la Biblia que volverá a recogerla. Para esto, después de leer Romanos 7, te quiero llevar a Jeremías capítulo 3. Vamos a leer la Biblia. Dice Romanos 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Hay que conocer la ley para entender estas cosas. Pero la ley es la que no se conoce, a pesar de que está en el corazón. Dice que nosotros por naturaleza cumplíamos la ley. Dice, ¿verdad, hermanos? Es porque la tenemos escrita en el corazón. Aleluya. Que la ley dice ahí, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto éste vive. Hermanos, Cristo vive. Amén. Cristo vive. Entonces hay que cumplir la ley. Hay que cumplir los mandamientos de Dios. Y sabe una cosa, se lo digo de antemano, que Cristo ya no muere, ¿verdad? Cristo ya murió una vez y Él ya no muere. Así es, mis amados hermanos, que nunca podemos ser ya, por decirlo en esta forma, nunca podemos irnos con otro Dios porque nuestro Cristo vive, ¿verdad? Y si nos vamos con otro Dios, entonces somos adúlteros. Y entonces nos vamos a perder. Ahora vamos ahí al verso 1, Jeremías 3. Dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare con otro hombre, ¿volverá a ella más? No, será tal tierra del todo mancillada, es decir, deshonrada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Aquí solo vamos a tomar esa reverencia, porque créame, amado hermano, que esto, por todas las traducciones que hay y las cosas que inventan hombres, muchas veces tienden las escrituras a tener un lugar oscuro donde no se comprende. Pero el que va por el Espíritu no se pierde. Aquí claramente está diciendo que le está dando una invitación. Vuélvete a mí, dice el Señor, ¿verdad? Es decir, no te vayas a dioses ajenos. No adores a dioses ajenos. Le dice, vuélvete a mí. En su gran misericordia el Señor nos ha recogido, mis amados hermanos, y es nuestro agradecimiento. Entonces debemos de cumplir a Dios por el Espíritu y no andar dejándonos llevar por el deseo de esta carne, sino vencer por el Espíritu que está en nosotros. Cumplamos su palabra, mis amados hermanos. Dios estuvo dispuesto a volverlos a recibir. Y verdad, amado hermano, estamos hablando de la casa de Israel. Está dispuesto a volverlos a recibir, porque nosotros los gentiles por gracia hemos sido salvados, hermanos. Por gracia, si estábamos merecedores de la condenación, merecedores a la muerte, pero Cristo se apiadó de todos nosotros, mis amados hermanos,
Y eso es lo que tenemos que ir entendiendo para portarnos bien, para ir en santidad y cumpliendo su palabra, dando el testimonio del Espíritu Santo. Dios estuvo dispuesto a volverlos a recibir y solo podría volverse a acercar si el marido muere. Solo así, como está diciendo esa escritura y aprendemos de Romanos. Esa es una razón que percibo para la venida del Mesías. Cristo muere y salva del pecado, porque aquel pecado que cometió, entonces por la muerte de Cristo es lavado, es limpiado para todo aquel que se arrepiente. Judá se casa con otros dioses. Ahora no lo hagamos nosotros. Y no podemos a veces percibir a qué dioses, porque muchas veces la gente adora a otros dioses sin saberlo. Judá se casa con otros dioses, Israel hace lo mismo. Por eso dice, aquí hay un problema, que muchas veces algunos no perseveran en la iglesia, empiezan perseverando y luego se van y luego otro hace lo mismo. Entonces mira tú a Cristo y sigue a Cristo, y qué importa que otro se vaya a adorar a otro Dios, tú sigue adorando a Dios que te salvó en Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios estuvo dispuesto a volverlos a recibir. Él es un Dios amoroso, pero dejó su ley, dejó su justicia, donde el hombre mismo puede perderse. Y así es que vamos adelante, y esto no es para que nos amedrentemos, sino que para que nos alegremos de donde nos salvó Cristo. Solo podría volverse a casar si el marido muriera o muere. Y bueno, el Mesías vino y murió. Vamos un versículo más abajo, en el versículo 10. Es Jeremías 3, ahí estamos. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice el verso 11, y me dijo Jehová, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. La puerta quedó abierta, mi amado hermano. Misericordioso soy yo. No nos aprovechemos de eso para agarrar la línea del pecado, para agarrar esa línea de estar ofendiendo a Dios con dioses ajenos. Mis amados hermanos, adoremos a Dios en espíritu y en verdad, porque dice, no guardaré para siempre mi enojo. Él dejó la oportunidad porque el sentido de todo esto es que Él iba a morir por nosotros, por todos, para que fuéramos limpios, porque si el marido no hubiera muerto, el anterior no hubiera muerto, si nosotros no hubiéramos muerto al pecado, entonces no seríamos libres por la sangre de Cristo. Pero como nosotros nos arrepentimos, fuimos libres del pecado. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, el misterio de Deuteronomio. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a Deuteronomio 24. Aleluya. Quiero llegar a este tema con estos 40 minutos que tenemos. Quiero llegarlo a terminar para que no tengamos interrupción. Entonces dice el verso 1 al 4. Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, y si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, ya estamos en el reino por fe. Estas cosas no deben de suceder. El divorcio, el recasamiento, no es, amado hermano. No, porque hasta que la muerte nos separe, ¿verdad?
Amén. Pero, mi amado hermano, si Cristo ya no muere, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Porque Cristo ya no muere, ya resucitó. Él es nuestro esposo, nuestro Dios para toda la vida. Él nos dio la vida eterna y somos eternos con Él. Mire la forma análoga, ¿verdad? Cómo está ahí, cómo una mujer podía quedar libre y volverse a casar. Aquí hay un poco en la traducción que como que no nos encaja con la cosa de Jeremías, pero vamos a tomar en cuenta lo que dice Romanos capítulo 7, porque estas nada más son las referencias de cómo la ley lo estaba viendo. Pero si aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. Entonces, lo que tenía que pasar ahí era que el marido debería morir para ser libre. Y así no fuera llamada adúltera, ¿verdad? Eso es lo que entendemos. Nota, Dios bendijo el primer matrimonio, ¿sí o no? Lo bendijo y le dio autoridad, siendo una sola carne. Y eso es lo que cuenta, hermano. Una sola carne, un matrimonio para toda la vida. Eso es lo que cuenta. Aunque, bueno, muchos andan buscando las justificaciones, pero aquí, pues en todo lo que leemos en las Escrituras, nos damos cuenta cómo una persona puede ser libre para llevar su vida. Pero entonces debemos escudriñar, debemos entender lo que las Escrituras nos dicen para la obediencia. Dios bendijo el primer matrimonio, les dio autoridad, sea una sola carne. El matrimonio, amado hermano, es un símbolo que expresa la relación con Cristo. El matrimonio. Y os he desposado con un solo marido, ¿verdad? Solo un Dios tenemos, ¿verdad? Así es, ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, pues esta relación es inseparable. Nosotros tenemos que tener esa relación con Dios inseparable. Tenemos que estar agarrados de Dios. El matrimonio solo es un símbolo que estoy tomando aquí que expresa esa relación con Cristo. Pues es inseparable. El problema fue que el pecado empezó a destruir los matrimonios. Y a veces solo se encuentran los pedazos, como a muchos nos encontraron, ¿verdad? A muchos los encuentran bueno, despedazados. Quiere decir que no hay nada que hacer, porque en el mundo donde no sabía nada se fue con muchas mujeres y tiene muchos hijos por donde quiera. Todo despedazado, lo encuentra uno el Señor en ese mundo. A mí me encontró así, despedazado, pero Él me restauró, hermano. Y mire ahora cómo estoy hablando de esta forma. Entonces esto es real, ¿verdad? Porque yo lo entiendo como yo era antes. Amén. ¿Entiendes cómo eras antes? Sí. Ahora, ¿cuál es tu pensamiento, hermano? Tal eres tú entonces. ¿Cuál es tu pensamiento ahora? ¿Acaso estás pensando cambiarte de casa? ¿Casarte otra vez? ¿Dejar a tu primer mujer? ¿O dejar a tu primer marido? Estas son las cosas. Mire lo que hizo la rebelde Judá. Dejó a Dios por irse con dioses ajenos. Porque te estoy dando la forma análoga. El matrimonio es el símbolo que expresa nuestra relación con el Señor. La dureza de corazón, es decir, inclinados estábamos al pecado como estaba Israel. De esto nos libertó Cristo, mi amado hermano. O sea, no es para justificar el recasamiento, pues con la ley del Espíritu ya no hay infidelidad. Y si la hay, pienso que el pasaje, abogado tenemos que arregla el asunto. Pero si seguimos, horrenda expectación de juicio vendrá. Amén. Ahora, con el divorcio ya no, amado hermano. Con el divorcio ya no podía volver. Encuentro el misterio mayor entonces, en lo que Romanos 7 dice. Si el esposo muere, queda libre. Se arregla el asunto para que pueda regresar. ¿Quién arregló el asunto, hermano? Para que regresáramos, para que llegáramos a Dios, para ser salvos.
Dios sacrificó a su Hijo por Bendito nosotros. Aleluya. Dios lo sacrificó por nosotros. No nuestros pecados, hermanos. No. Dios fue el que lo mandó en sacrificio y esa es la forma de mostrar su amor. Amén. Aleluya. Fue Dios el que mandó a su Hijo a que muriera por toda la humanidad. Mire tan grande el amor de Dios. Amén. Imagínelo, hermano. No lo imagine. Vívalo. Amén. Vívalo. Enamórese de Cristo y enamorarse de Cristo. Un solo matrimonio entonces, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, Señor. Solo servirle a Él con corazón sincero. Es que acá muchos quieren justificar el recasamiento. Y bueno, amado hermano, lo que la ley dice, la casada no puede casarse porque el marido vive, dice la ley. Y si muere puede casarse, solo así no es llamada adúltera. Recordemos que esta es una forma análoga de la relación con Cristo. Quiere decir que si ahora estamos en Cristo, ya no nos podemos liberar de Él, ¿verdad, hermanos? Porque Él es nuestro esposo. Él ya no muere, ya no podemos desprendernos de Él, a no ser que queramos perdernos y vamos a ir a adorar a otros dioses, ¿verdad? No podemos ser libres de Él, ya somos de Él, porque Él ya no muere, hoy vive para siempre, y el que se va a otro Dios es adúltero. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Dice que si ella se casa con otro hombre, viviendo el anterior hombre, es llamada adúltera, dice, ¿verdad? Así es que si nos vamos con otro Dios cuando Cristo vive y está en medio nuestro, seremos adúlteros. Así es que tengamos cuidado. Cristo murió por los pecados e iniquidades. Y si pecamos, abogado tenemos, hermanos. Amén. Y si practicamos el pecado, horrenda expectación de juicio se espera. Si estamos libres, no puede haber otro Dios para nosotros, pues seríamos adúlteros. Y ya no hay quien muera por eso, hermano. Ya Cristo murió una vez y para siempre. Así es. Así que ya no hay quien muera por eso. Así es que tenga cuidado. Entonces, ¿quién era el novio de Israel, hermano? Dios. Dios, el novio de Israel. Pienso que vamos a tener que conectarnos otra vez para el que pueda conectarse, porque esto me está acá ya indicando que nos faltan 2 minutos. Pero si usted puede volverse a conectar es porque se interesa de esto y es porque algo le está iluminando el Señor. Entonces le decía lo que la ley dice. La casada no puede casarse porque el marido vive. Y si muere puede casarse. Solo así no es llamada adúltera. Y es la forma de nuestra relación. Ahora estamos en Cristo. Ya no podemos librarnos de Él porque somos de Él. Él vive para siempre y vivimos con Él para siempre. Cristo murió. Cristo murió. Entonces, ¿quién era el novio? Le decía, Dios. El divorcio por el adulterio, según la ley, no podía volver a su primer marido. La manera de ser libres era solo si el marido muere. Aquí es donde pienso en el misterio. El novio murió por su novia y la hizo libre. Se levanta el novio de los muertos para que vuelva solo por el arrepentimiento. No se olvide de eso, del arrepentimiento. La muerte del esposo libera. La muerte de Cristo nos libertó. Amén. 1 Corintios 7. Venga usted al verso 39. Y creo que en ese pasaje nos vamos a quedar para volvernos a conectar. Amén. Tenemos 1 minuto. Y Dios los bendiga por estar ahí pendientes. El verso 39. 1 Corintios. Verso 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Bien, quiero cortar acá y volvamos a conectar, hermanos. Deme unos 10 minutos más.